Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Me llamo Gastón Silva y les saludo desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Sirvo al Señor entre los jóvenes de mi congregación y junto con mi esposa Johanna y nuestros hijos Felipe y Constanza, nos congregamos en la iglesia La Espada. Estoy feliz realmente de poder tener esta oportunidad de compartir este audio de la hora silenciosa 2022 con vos. El pasaje que nos toca para el día de hoy es Segunda de Crónicas, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Voy a leerlo en una versión que me gusta mucho, que es la Nueva Traducción Viviente. Y luego me gustaría descubrir juntos algunas pequeñas decisiones que tomó Salomón. ¿Sabes? Esta historia, como otras, me hacen llegar siempre a la misma conclusión, y es la siguiente. Buenas decisiones garantizan buenos finales. Y voy más allá todavía. Incluso pequeñas y muy pequeñas decisiones colaboran mucho para que las cosas salgan como queremos, o mejor aún, como Dios quiere. Vamos al texto que nos toca para el día de hoy. Como te decía, Segunda de Crónicas, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey durante el Festival de las Enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los levitas levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se le unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras. Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Qué lindo pasaje. Acompáñame a ver juntos estas 6 pequeñas decisiones que tomó Salomón y que, como te decía, me parece que son importantes a la hora de desear un buen final, ese final que Dios quiere día a día en tu vida y en la mía. Dice el versículo 1 como leímos. Así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Y esto es lo primero que veo en Salomón, la decisión responsable. Su responsabilidad se nota en este versículo. Dice, terminó Salomón todo su trabajo. Qué bueno que sea algo esto que nos caracterice siendo jóvenes. Claro que algo puede quedar sin terminar, motivos pueden haber muchos, pero no debería de ser lo normal. ¿Verdad que uno se siente satisfecho, muy satisfecho cuando termina algo que quería hacer? Ni que hablar si eso es terminar el templo de Dios, como le tocó a Salomón.
Pero qué satisfacción tan grande el día que terminás tu carrera universitaria, cuando llegás al final de un libro que querías leer hace tiempo. Qué alegría proponerse arreglar una relación interrumpida hace años y lograrlo. Y los ejemplos podrían ser muchos. Y relacionado con nuestro servicio al Señor, también enfrentar todo con la misma responsabilidad, creo que es nuestra tarea. Sigue el pasaje diciendo, luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado. Integridad, veo integridad en esta pequeña decisión de Salomón. Él podría haber entregado alguno de los obsequios que David, su padre, le había dejado, pero dice que él los trajo todos. El Salmo 26 es mi referencia para la integridad. Dice el salmista, sométeme a examen. ¿Quién se iba a enterar si Salomón se quedaba con algo? Probablemente nadie, pero él prefirió ser íntegro en ese momento. Continúa el versículo 2 y nos dice lo siguiente. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión. Ahí estaban los responsables de las tribus, los jefes, quienes debían hacerlo. Veo en este versículo 2 una decisión de obediencia. David, el papá de Salomón, en un momento allí segunda de Samuel capítulo 6 nos cuenta que él tomó una decisión equivocada y no siguió en obediencia lo que estaba establecido para trasladar el arca. Nos recuerda este versículo, del capítulo 42, el versículo 6, que la obediencia es lo que Dios busca de nosotros. Y en la obediencia está la prosperidad que Dios promete. Dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Esto está en Jeremías capítulo 42, como te decía recién. Y es una expresión bien clara de lo que Dios pide de nosotros. Nos vaya bien o nos vaya mal, vamos a obedecer. Esta fue la decisión que tomó Salomón, aprendiendo de los errores del pasado. Esperó y tomó la decisión de que quienes trasladaran el arca fueran los que Dios había dicho que tenían que ser. Dice el versículo 3, así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del año. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, y este es el tercer punto que quiero compartir con vos, la disciplina. Una vez que estaban presentes todos los ancianos, podría llegar a haber sido un momento de mucha alegría, de mucha ansiedad, donde la indisciplina, donde enloquecerse, donde apurarse, podría haber sido fácil. No fue así. Salomón tomó una sabia decisión y esperó el momento correcto. Pienso en Saúl, cuando ofreció aquel holocausto por no poder esperar a que llegara Samuel, quien era el encargado de hacerlo. En 1 Samuel capítulo 13 se nos cuenta esta historia. Justamente el versículo 13 también dice así. Samuel le dice a Saúl, te has portado como un necio, has actuado locamente, dicen otras versiones. El Señor habría establecido su reino sobre Israel para siempre. Tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Tomar decisiones alocadamente tiene consecuencias. Obvio que Dios restaura y claro que Él da más oportunidades, pero qué bueno es respetar los tiempos de Dios. Los levitas levantaron el arca en el momento adecuado. Dice el versículo 6, delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Qué linda expresión y qué lindo es leer estos signos de exclamación en la palabra de Dios. Generosidad, queridos. Esta es otra decisión que debe caracterizar la vida de un joven cristiano. Se dice que Martín Lutero dijo alguna vez que había 3 conversiones necesarias, la del corazón, la de la mente y la del bolsillo, y entiendo perfectamente lo que quiso decir. Queridos, no desperdiciemos la posibilidad de ser generosos, de ser como Dios. Dios es generoso y quiere que seamos como Él es. Generosos, pero especialmente en lo secreto. No es necesario que nadie lo sepa. Es lo que nos enseña Mateo en el capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto. Y Dios el Padre, que conoce ese secreto,
les dará a ustedes su premio. Generosidad, queridos hermanos. Eso debería de ser una característica en nuestra vida. No nos perdamos la oportunidad de ser como Dios es. Versículo 13. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Otra decisión importantísima. Un corazón agradecido, que nuestra vida sea una vida de muchas gracias. Alguien dijo alguna vez que el agradecimiento es la memoria del alma. Que así sea, queridos. Un cordial saludo. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.